Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Ronaldo Lara Santana. Soy licenciado en Derecho y actualmente me dedico a litigar, ¿verdad? Es decir, a llevar asuntos. El día de hoy veremos el tema de los actos procesales dentro del del procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar. Igual apagaré un poco mi cámara para que no se distorsione o no se ponga lento lo que es la reunión. Muy bien. Eh, nuestro, Nuestra clase o nuestra eh, materia el día de hoy, ¿verdad? Iniciará, ¿sí? Con lo que es el tema de, pues, los actos procesales, ¿sí? Pero sin embargo, antes de iniciar precisamente con los actos procesales dentro del proceso administrativo, me gustaría eh, hablar o recordar un poco sobre el derecho administrativo. Muchas veces nos perdemos, ¿verdad? No sabemos en dónde o en qué podemos encontrar precisamente el derecho administrativo y propiamente el proceso administrativo. ¿Sí? Recordar, ¿verdad? Que cuando hablamos del derecho administrativo tiene que ver con la administración pública. ¿Qué quiere decir la administración pública? Todas estas instituciones o entes creados, ¿sí? Para que funcione, pues, propiamente la administración pública, ¿no? ¿Y qué es la administración pública? Pues recordar, ¿verdad? En vagas o a manera llana, ¿verdad? En palabras llanas, que es aquellas que dependen del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Estatal, o en su defecto, ¿verdad? También se habla de una administración o o sí, vaya, una administración municipal. Sí, entonces, cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos de todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal, ¿verdad? Ya que ellos administran pues lo que es el tema de los recursos, lo que es el tema también de la seguridad, ¿verdad? Recordar que todas las secretarías que tiene el Ejecutivo, ¿verdad? La Secretaría de Educación, la Secretaría la Secretaría de Crédito y Hacienda Público, ¿verdad? El tema también de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría también de Gobernación, pues dependen de la administración pública, ¿sí? Entonces, me gustaría nada más por aquí traer la definición de derecho administrativo de el autor Serra Rojas y nos dice nada más para que ustedes lo recuerden que el derecho administrativo es la rama del derecho público, ¿sí? Interno, constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública, como órgano del Poder Ejecutivo Federal, la organización y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Es decir, ya para finalizar y que quede un poco más claro, pues precisamente el derecho administrativo tiene que ver con todas las relaciones, todas las consecuencias, sí, que tienen precisamente los actos de muchas veces los servidores públicos, ¿verdad? Y aquí nos menciona pues la administración de la cosa pública. Todos a lo mejor en algún punto hemos ido ahí a la Macroplaza, hemos ido a lo que es Paseo Santa Lucía y evidentemente que requiere alguien que le pague a los barrenderos, alguien que le pague a las personas que podan el jardín. Si me explico, todo eso viene por parte de la administración eh, pública, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos vamos a topar con el derecho administrativo y nos da una introducción. Nos dice, los actos procesales, ¿verdad? Son acciones realizadas por las partes involucradas, el órgano administrativo y terceros en el marco de un procedimiento administrativo. Estos actos son fundamentales para garantizar un desarrollo ordenado del proceso, asegurando el ejercicio adecuado de los derechos y obligaciones de todas las partes. Se clasifican en actos de las partes las solicitudes y recursos presentados ante la Administración, actos del órgano administrativo como resoluciones y actos de trámite que regulan el procedimiento y actos del juez administrativo que incluyen decisiones judiciales durante la resolución de controversias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso administrativo, ¿verdad? Pues como en todos los demás procedimientos,
tanto en la vía laboral, en la vía civil, en la vía agraria, pues hay alguien que es el actor y alguien que es el demandado, ¿verdad? Pero aquí en la administración pública, pues, ¿quién va a ser el demandado? ¿Verdad? Aquí en el derecho administrativo, pues precisamente la administración pública. Y puede que aquí nos surja la duda de en qué momento o cuándo es que podemos hacer valer este procedimiento administrativo. Pues yo siempre pongo el caso, ¿verdad? De cuando uno tiene un restaurante, tiene un negocio y llegan los de salubridad y te dicen, sabes que no cumples con las normas de higiene y te tengo que clausurar el negocio. Es ahí donde nosotros decimos, oye, pero yo estoy legalmente, ¿verdad? Ejerciendo lo que es mi actividad laboral o mi actividad empresarial. ¿Por qué vienes tú y solamente porque tú lo dices, ¿verdad? Ya me estás clausurando. Y es ahí donde nosotros como ciudadanos si como dueños de ese negocio podemos recurrir a lo que es precisamente un recurso administrativo. ¿Qué viene a ser un recurso administrativo? La primera instancia en la cual nosotros vamos a quejarnos, ¿verdad? Vamos a solicitar que se revise bien el actuar de dicho inspector y si en su momento dado, ¿verdad? Que muchas veces pasa, se confirma la decisión, pues de ahí tenemos ahora sí ya el juicio contencioso administrativo. Ahí ya es cuando propiamente iniciamos ahora sí que una demanda, por así decirlo, ¿sí? Y es una segunda instancia los que resuelven, ¿sí? Y si ahí no nos dan favorable respuesta, pues nos queda lo que es el amparo, como ya viene sabido, ¿verdad? En todas las materias, pues tenemos la opción del amparo. Entonces, es ahí, ¿verdad? Donde yo como ciudadano y ustedes como futuros abogados pueden ofrecerle al ciudadano su servicio. ¿Sabes qué? Y sí pasa, oigan, sí pasa, todos los días pasa hace poco, por ejemplo, una conocida que trabajaba en un, fíjense, cómo los actos administrativos o el derecho administrativo está todos los días, me habla y me dice, ¿sabes qué? Pues yo trabajaba en una farmacia, le acaba de venir salubridad, nos dice que nos hacen falta que ciertas normas y aquello, dice, pero mi jefe las tiene, ¿sí? Entonces creemos que fue más que nada algo que no fue justo, ¿verdad? Yo como abogado le digo, ¿sabes qué? Pues lo que te queda es recurrir dicha decisión, ¿verdad? Acudir a la primera instancia. Si no se te da una favorable respuesta, pues tenemos ahora sí el juicio contencioso administrativo y si no el amparo, ¿verdad? Es decir, no nos quedamos de brazos cruzados ante pues los actos administrativos. Los actos de las partes en el proceso administrativo incluyen solicitudes y recursos que inician y orientan el procedimiento, como peticiones de información o reconsideración de decisiones. Las alegaciones y pruebas presentadas durante el procedimiento sustentan las posiciones de las partes, respaldadas por documentos y testimonios que defienden sus intereses. El desistimiento y la renuncia son actos que pueden detener o modificar el curso del procedimiento, permitiendo a las partes tomar decisiones estratégicas conforme avanza el proceso administrativo, ¿verdad? Es decir, los actos que llevan a cabo las partes, ¿verdad? En el derecho o en el proceso administrativo, ¿sí? Tienen que pues estar sometidas a las reglas de dicho procedimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros que seamos o cuando ustedes sean futuros abogados, ¿sí? Tienen que saber que el procedimiento administrativo, como el procedimiento civil, como el procedimiento penal, como el procedimiento laboral, el procedimiento agrario, por mencionar algunos, pues tienen sus propias reglas. Los actos del órgano administrativo son fundamentales para la conducción del procedimiento, incluyendo resoluciones que deciden sobre derechos y obligaciones de las partes, como autorizaciones o sanciones. Los actos de trámite son preparativos que aseguran la adecuada gestión del procedimiento, como la recopilación de información o la realización de inspecciones. Las notificaciones y citaciones son comunicaciones oficiales que informan a las partes sobre decisiones tomadas o requerimientos adicionales, asegurando transparencia y participación equitativa. Es decir, fíjense, esto es muy interesante, que los actos, ¿sí? Que se llevan a cabo durante
del proceso administrativo, ¿sí? Como menciono aquí, tienen que ser llevados de manera transparente, ¿sí? Y que se dé un piso parejo para todos. ¿Por qué? Porque luego uno pensaría, oye, ¿sabes qué? Pues ya vinieron y me clausuraron mi negocio, mi farmacia, ¿verdad? Si voy y meto un recurso, pues, ¿cómo le voy a ganar al gobierno, verdad? Esa es una de las principales cuestionamientos que te pueda hacer tu cliente. Oiga, licenciado, pero pues es que es el gobierno, ¿verdad? Incluso por ahí hay una frase que dice, gánale pues, al gobierno, ¿no? ¿Cuándo le vas a ganar al gobierno? Pues sí se puede, ¿verdad? Al final de cuentas, el gobierno, ¿verdad? Como ente, como algo que no existe físicamente, ¿verdad? Sí, depende propiamente de trabajadores. Y dichos trabajadores se pueden equivocar, pues sí, digo, no es lo más óptimo, lo más deseado, pero la realidad es que al ser seres humanos, pues se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes vayan a iniciar un procedimiento administrativo y que su clientes les digan, oiga, licenciado, pero ¿cómo es que le vamos a ganar al gobierno si ellos tienen más dinero, tienen más recursos, tienen más poder? Pues efectivamente, ¿no? Lo que busca el procedimiento administrativo es que a través de un proceso, como les insisto, hay en el tema civil, hay en el tema familiar, hay en el tema laboral, hay en el tema penal, ¿verdad? Se les dé un trato por igual y que además sea transparente, es decir, que ese procedimiento sea visible, que como se suele decir, no se resuelva en lo oscurito, ¿verdad? No se resuelva de manera privada, sino que sea público. ¿Por qué? Porque al estar involucrado un ente o la administración pública, pues es de interés general, ¿verdad? A todos nos interesa saber si a esa persona efectivamente actuó mal, ¿verdad? Y se le debe de quitar o se le debe de clausurar su negocio. Si la otra persona que tiene la farmacia actuó mal, se le debe de clausurar su negocio, ¿verdad? ¿Dónde más ocurre un procedimiento administrativo? Pues cuando a uno si lo multan. Si el hecho de que te multen, pues es recurrible, ¿verdad? Sabes que yo no me pasé el rojo y el tránsito dice que me pasé el rojo. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos recurrir, ¿verdad? Ante el organismo o sí, vaya, el ente judicial correspondiente, pues tenemos que recurrir precisamente a este tema. Deme un minuto. Hay una disculpa. Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de un procedimiento administrativo, no crean que todo está perdido, sino que nosotros tenemos derecho propiamente, sí, a tener un proceso, ¿verdad? Con las reglas establecidas y también con los mecanismos para hacer valer precisamente, pues, nuestros derechos, ¿verdad? Nuestra defensa. Los actos del juez administrativo incluyen decisiones judiciales que resuelven disputas basadas en evidencia y argumentación presentada por las partes. Las medidas cautelares son acciones provisionales que protegen derechos mientras se resuelve el fondo del asunto, asegurando que no se cause daño irreparable durante el procedimiento. Las resoluciones de recursos revisan decisiones administrativas impugnadas por las partes, garantizando el derecho a la revisión judicial de los actos administrativos que afectan sus intereses. Como ya lo decíamos, ¿verdad? Pues precisamente, ¿cuándo es cuando yo inicio un procedimiento administrativo? Como cuando aquí dice, ¿verdad? Cuando algún actuar de un servidor público, de una institución pública, siento yo que afecta mis intereses. El caso más palpable, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor muchos lo hemos escuchado, es el tema de la expropiación, ¿verdad? ¿Qué significa la expropiación? Pues en palabras sencillas, que el gobierno, ¿verdad? Por así decirlo, la administración pública, sí, te va a expropiar, a retirar la propiedad, sí, ya sea de un bien mueble o un inmueble, hablamos pues precisamente más que nada de terrenos, de casas, sí. ¿Por qué puede ser esto? Pues por diversas causas, pero la ley dice que el gobierno, sí, o la administración pública tiene derecho, tiene la facultad, más bien dicho, sí, más bien dicho es la facultad de poderte quitar tu terreno, tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Para el interés general, ¿sí?
es decir, para el interés del pueblo. ¿Y dónde es cuando cabe esta posibilidad? Pues es muy interesante, ¿verdad? Fíjate que vamos a construir una carretera, sí, pero la carretera va a pasar por tu casa. Entonces, nosotros como gobierno tenemos que retirarte esa propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carretera, como su nombre lo dice, va a ser para el interés público, es decir, para todas las personas que pasen por ahí, pues es un beneficio, ¿sí? Oye, pero entonces quiere decir que ya no puedo hacer nada. No, efectivamente existe precisamente el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque luego pasa, ¿verdad? Que, oye, ¿sabes qué? Pues está bien, yo entiendo que pues, por aquí va a pasar una carretera, que es modernización, que sirve para toda la ciudad, pero pues págame el costo real que tiene mi casa, ¿verdad? Que tiene mi terreno. Y ahí es donde empieza a haber disputa, donde empieza a haber problemas. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Suele pasar, ¿verdad? Que el gobierno, digo, lamentablemente te dice, ¿sabes qué? Pues yo, si tu casa vale 1 millón, yo te doy 500,000 pesos o te doy 400,000 pesos. Y es ahí que nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos no nos parece justo. Oye, pues sabes que yo entiendo, ¿verdad? Que va a pasar la carretera, que vas a hacer una presa, que vas a hacer un puente, pero págame el precio que es, ¿verdad? Si bien es cierto, entiendo que a lo mejor eh, es un tema de urgencia, de que lo necesita el gobierno, pues también yo como ciudadano y como propietario de ese terreno tengo derecho a que se me pague, ¿verdad? Y es ahí donde entran las disputas. ¿Por qué? Porque suele pasar eso, ¿sí? Pasa muy seguido que expropian ciertos terrenos, ciertas propiedades para hacer casas, para hacer, digo, para hacer puentes o simplemente ahora, digo, no es el caso, ¿verdad? Pero pudiera ser para hacer la nueva línea del metro, pero pues págame lo que es, ¿verdad? O ¿sabes qué? También puede pasar el caso. ¿Sabes qué? Pues es que la carretera que tú quieres hacer, pues está a 200 metros de mi casa, no es necesario que compres mi casa, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros como abogados podemos ayudar al ciudadano. ¿A qué? A que precisamente defienda sus intereses y se le dé una respuesta favorable. Y de aquí habla de los actos administrativos y me gustaría nada más precisar, ¿sí? Que igual este autor, Serras Rojas, nos da una definición, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Denme nada más por ahí un minuto. Ok. El acto administrativo es una declaración de voluntad, de deseo de conocimiento y de juicio unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Solamente, fíjense, unilateral es que solamente viene de un lado, ¿sí? Solamente es ejecutado por una parte concreta y ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto, es decir, la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, de un poder que le da la propia administración. Y se llaman acto administrativo porque crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general. Entonces, para que nos quede más claro, el acto administrativo, ¿verdad? Es aquel que lleva la institución pública, los servidores públicos, de manera unilateral, es decir, no se ponen contigo, ¿verdad? A dialogar, oye, pues es que te voy a clausurar, ¿quieres, no quieres? No, 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 ¿sabes qué? Te voy a clausurar por esto, ¿verdad? Y es ahí donde el ciudadano pues tiene derecho precisamente a pues recurrir. Las garantías procesales aseguran un desarrollo justo y equitativo del procedimiento administrativo. El derecho a la defensa permite a las partes ser escuchadas y presentar sus argumentos de manera oportuna, protegiendo sus intereses legítimos. El principio de debido proceso establece normas para asegurar que los procedimientos administrativos sean justos, imparciales y transparentes. Los recursos de apelaciones permiten a las partes impugnar decisiones administrativas ante instancias superiores, asegurando la revisión judicial de actos que pueden afectar sus derechos y obligaciones. Es decir, eh, el procedimiento administrativo, ¿sí? Es una manera, como lo veníamos platicando, de que el ciudadano haga valer
pues sus derechos. Pero ¿qué más? Que ese procedimiento, ¿verdad? Se lleve a cabo de manera en la cual está establecida, ¿sí? Que no sea como pasaba anteriormente con los reyes, ¿verdad? Que decían, ¿sabes qué? El día de hoy quiero que tu ganado, ¿verdad? Me des el 20%. Oye, pero me habías dicho que el 20% era por año y ya te di lo que correspondía al año que va en curso. No, 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 pues ahora quiero entonces el 40%, ¿verdad? Entonces, nosotros, al someternos a un procedimiento administrativo, debemos estar seguros, sí, y garantes de que hay un procedimiento establecido y que ese procedimiento establecido tiene sus reglas, sí, tiene sus requisitos y que esas reglas y requisitos van a ser respetadas en todo momento, sí. Es decir, que no es un procedimiento diferente para aquel que le clausuraron su negocio de comida al que le clausuraron su negocio de farmacia, ¿no? Entonces, ustedes el día de mañana que sean abogados litigantes, ustedes deben de saber, para empezar, como lo hemos dicho, que si te llega un asunto donde el gobierno o la administración pública o las instituciones públicas determinaron algo, sí, o le quitaron a alguien a algo, le dieron algo a alguien, sí, pues no todo está perdido. Y que además, si ustedes se someten a un procedimiento administrativo, tendrán las garantías de cualquier otro procedimiento, ¿sí? Y fíjense, les digo, los actos administrativos están todos los días, desde la multa, ¿verdad? Por que dicen que me pasé un rojo, ¿sí? O por chocar, no sé si sepan, pero el chocar también es una falta administrativa, hasta el tema de la expropiación, ¿sí? E inclusive, fíjense, abusando un poco de su tiempo, les platico así rápidamente un, este, un asunto que me pidieron asesorar de un colega que su abuelito tenía un taxi, ¿sí? Pero me dice, ¿sabe qué, colega? Mi abuelito tenía un taxi, ¿sí? Pero no estaba en funcionamiento. Sí, lo acabamos de pintar, sí, le acabamos de dar mantenimiento, traía placas normales, sí, estaba pintando de taxi, pero todavía no estaba en uso. Entonces choca, sí, se dan cuenta los oficiales que es taxi, que está pintado de taxi, pero que no trae la concesión, entonces lo catalogan como un taxi pirata. Y es ahí donde el abuelito de este conocido mío, pues se mete en un problema. ¿Por qué? Porque le dicen que trae un taxi pirata cuando él tiene una concesión y le quieren retirar la concesión, ¿verdad? Y es ahí donde mi colega me dice, ¿sabes qué, qué puedo hacer? Pues le digo inmediatamente, mete un recurso administrativo, si no sigue el procedimiento contencioso administrativo y después el amparo. ¿Por qué es que su abuelito no dejó pasar las cosas o no dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ¿verdad? Ya yo pues a lo mejor me equivoqué porque traía el taxi. No, no, no. Él dice, ¿sabes qué? Para empezar, pues el taxi o el carro que estaba pintado de taxi no estaba en uso de taxi, sino estaba en uso particular, ¿sí? Segunda, no es un taxi pirata. Y tercera, pues el hecho de que yo no haga nada quiere decir que me van a retirar la concesión y por ende voy a perder cierta cantidad de dinero y se va a ver deteriorado mi patrimonio. Entonces, es muy importante que ustedes el día de mañana sepan que no todo está perdido. Continuamos. Los plazos procesales son tiempos determinados para la realización de actos dentro de los procedimientos administrativos, asegurando la eficiencia y el orden en su desarrollo. Las prórrogas y suspensiones permiten ajustar los plazos ante circunstancias excepcionales que afectan que afecten la realización de los actos procesales. El incumplimiento de los plazos puede tener consecuencias como la pérdida de derechos procesales o la caducidad de recursos, destacando la importancia de la diligencia y cumplimiento dentro del marco temporal establecido. Esto es muy importante, ¿sí? Para todas las materias, que ustedes tengan en cuenta que hay plazos, ¿sí? Un determinado tiempo que la ley nos da para actuar. Es decir, ¿sabes qué? Pues a mí me clausuraron mi farmacia hace 10 años y ahorita quiero ir, que me entero que pues puedo hacer algo. No, no funciona así, ¿sí? Por lo regular, todo procedimiento, ¿sí? Todo acto tiene una vigencia y tiene un plazo establecido para poder recurrirlo, ¿sí? Entonces, estén muy conscientes de eso, ¿sí? Que todo procedimiento tiene sus plazos, ¿sí? Para contestar, ¿sí? Para meter pruebas.
¿sí? Para meter alegatos, si es el caso. Entonces, que ustedes estén sabedores o sean sabedores de que todo tiene un plazo establecido. No es como de que, pues voy a dejar pasar el tiempo, que al cabo nunca va a caducar, que eso es precisamente de lo que nos habla. La caducidad es la pérdida de mi derecho por el paso del tiempo. Sí, oye, pues yo tenía derecho a contestar, ¿verdad? Meto mi recurso, la autoridad contesta que pues ellos me clausuraron mi negocio por esto y esto, yo dejo pasar el tiempo, en 2 meses digo, no, pues ya me acordé que tenía que contestarle a la autoridad, pues ya no va a ser posible. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan que todo tipo de procedimiento tiene establecido dentro de su procedimiento, ¿verdad? Dentro de sus normas, plazos y que estos plazos efectivamente, pues, tienen que tener ahí establecidos la manera en cómo lo vamos a llevar a cabo y sobre todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes siempre estén muy atentos, porque luego eso es lo que diferencia a algunos abogados, ¿verdad? Que hay abogados que, pues, ahí cuando quieren van y ven el expediente, van y ven el asunto y resulta que solamente les habían dado 3 tiempos para dar contestación, ¿verdad? A lo que había manifestado la otra parte, ¿no? Y el derecho administrativo es bonito. ¿Por qué? Porque en el derecho administrativo no tienes una contraparte específica, es decir, no te vas a pelear con otra persona, sino que la controversia, ¿verdad? Que es el término adecuado, va contra la administración pública. Continuamos. La publicidad y transparencia son principios clave en los actos procesales administrativos, garantizando el acceso a la información para las partes involucradas y terceros afectados. El principio de publicidad asegura que los actos administrativos sean divulgados, salvo excepciones legales que protegen intereses legítimos. La transparencia fortalece la rendición de cuentas y la confianza pública en las decisiones administrativas, permitiendo una supervisión efectiva por parte de la ciudadanía y organizaciones interesadas. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que sobre todo en este tema de los actos procesales dentro del derecho administrativo, pues hay, por así decirlo, una doble lupa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las sentencias son públicas, pues acá al tratarse de un ente o de un organismo público, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué tal autoridad fue y clausuró tal negocio, ¿verdad? ¿Por qué tal autoridad le quiere quitar la propiedad a cierta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la justificación de los actos administrativos, ¿verdad? Que yo voy a actuar, que la administración pública actúa de cierta manera porque eso es lo que la ciudadanía espera que esa autoridad haga. No sé si me explico, pero digamos, eh, el inspector va y clausura el negocio, el de hacer el restaurante o la farmacia. ¿Por qué? Porque a la ciudadana, bueno, a los ciudadanos les interesa que ese establecimiento cumpla con las normas de higiene, tanto el restaurante como la farmacia, y si no lo hacen, pues se va a ver afectada la ciudadanía, ¿no? Entonces, es muy interesante que en este tipo de asuntos, ¿verdad? Como son precisamente los actos administrativos y propiamente dicho, sí, pues el procedimiento administrativo, todo sea de manera transparente, ¿verdad? No porque el gobierno está involucrado quiere decir que no se le va a dar la transparencia que se le debería de dar como cualquier otro procedimiento. Entonces, muy interesante que ustedes estén atentos. Y por último, los actos procesales administrativos continúan evolucionando para adaptarse a cambios normativos y tecnológicos que mejoran su eficiencia y accesibilidad. La innovación en herramientas tecnológicas promueve la modernización de los procedimientos administrativos, facilitando la gestión de casos y la participación de las partes. A pesar de los desafíos como la complejidad de los procedimientos y la protección de derechos, las oportunidades para fortalecer la administración de justicia administrativa ofrece un camino hacia un sistema más eficiente, justo y transparente. Lo que buscamos hoy en día, ¿verdad? En todos los ámbitos, y la justicia no es la excepción,
es que todo sea más dinámico, ¿verdad? Que todo sea más eficiente, más accesible. ¿Y cómo podemos lograr esa accesibilidad? Pues a través del uso de la tecnología, ¿verdad? Hoy en día, pues es más fácil a lo mejor que las personas eh, vean a través del celular, ¿sí? Alguna noticia, ¿sí? O algún hecho que está pasando y por ende lo que se busca en el derecho administrativo es que el procedimiento sea más tecnológico. No sé si sepan, pero en el estado de Nuevo León, pues precisamente ya es posible el llevar lo que es meter demandas, ¿sí? De manera virtual a través del portal del Poder Judicial de Nuevo León y de esa manera pues evitarte las filas que a veces se hacían en los juzgados, inclusive, no sé si sepan, pero se pueden checar expedientes de manera virtual, es decir, ya no necesito ir al juzgado a pedir ahí en el archivo mi expediente, sino que a través de mi cuenta, ¿sí? En Poder Virtual, no me acuerdo cómo se llama, la página del Poder Judicial, pues ya puedo yo checar, ¿verdad? Evidentemente antes me debí de haber dado de alta y con eso puedo ir y checar pues mi expediente, ¿no? Entonces, se busca que nosotros, que somos los futuros abogados de los ciudadanos, pues sepamos usar estas herramientas tecnológicas para evitarle tanto al cliente el gasto de tiempo y dinero como a nosotros, pues facilitarnos y que se nos haga más accesible. ¿Sí? Inclusive, digo ya como último comentario, precisamente la pandemia nos obligó a nosotros los abogados a dar pasos de gigantes en el tema tecnológico. ¿A qué me refiero? A que precisamente en la pandemia, pues se empezó con el tema de las audiencias virtuales, que era algo que, pues, sí existía, pero no era lo que abundaba en el sistema, ¿sí? Muchos abogados no sabían cómo usar estas herramientas y el COVID precisamente hizo que diéramos pasos de gigantes para adaptarnos a ese cambio. Entonces, inclusive hoy en día, ¿verdad? Hay audiencias virtuales. Si hay alguna causa de excepción o alguna causa de fuerza mayor que no hace que sea posible que las partes estén todas en la audiencia físicamente, pues se pueden llevar a cabo de manera virtual. Entonces, en ese sentido tenemos el tema de los actos procesales, ¿sí? Pero, pero ustedes sepan que todo acto administrativo puede ser recurrible, es decir, toda clausura, toda multa, sí, toda molestación llevado a cabo por una autoridad puede ser recurrida y si no es favorable la respuesta, pues puedo iniciar un juicio contencioso administrativo y si no es favorable, pues me queda el amparo como en todas las ramas. Entonces, pues esto sería el tema de los actos procesales dentro del procedimiento administrativo. Espero que la información que hoy en día les he compartido, pues haya sido de utilidad y les sirva para cuando decidan ejercer la carrera de la abogacía. Sin más, pues los dejo que tengan una buena tarde.